obviamente la gran noticia de estos días es el coronavirus. Simplemente como cuestión de referencia, es importante saber que, como su nombre lo dice, el coronavirus es un virus, no una bacteria. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Significa que es muy difícil encontrar una solución. Las bacterias se curan con antibióticos, pero los virus no. ¿Por qué? Porque entre otras cosas mutan, ¿no? Y el origen del coronavirus es disputado. Por un lado están quienes se inclinan por una explicación más, digamos, cercana a la teoría de la conspiración, de que habría sido un virus preparado en China con la intención de ser parte de, digamos, de una posible guerra biológica, ¿no? Simplemente un ensayo de un virus que fuera letal y que causara un gran daño. La otra teoría por la que me inclino es que este es un virus que ha aparecido repentinamente, porque la gente se pregunta de dónde ha venido, que ha mutado, como ha sucedido con otros virus en el pasado, de un virus que era puramente animal a un virus que, precisamente porque mutan y cambian, finalmente terminaron en el ser humano. Y esto es una teoría, digamos, más o menos sustentable por el hecho de que una organización sin fines de lucro que se dedica a investigar virus animales que pueden mutar y convertirse en una epidemia o en una pandemia para los seres humanos, hace 2 años descubrió que los murciélagos, un tipo de murciélagos en China, tenían este virus, ¿no?, en sus fluidos. Y que este virus, cuando fue puesto en contacto con células humanas, reaccionó atacando las células humanas, cosa que no sucede con la mayoría de las enfermedades que son exclusivamente animales y que no son transmisibles a los hombres. Entonces, en la lista desde hace 2 años, o sea, mucho antes de que el mundo conociera esto, desde hace 2 años, ya esta organización sin fines de lucro que tiene a especialistas en enfermedades de transmisión viral, habían descubierto que existía esta posibilidad y habían advertido de esta posible transmisión de la enfermedad. Ahora, la enfermedad, este virus, consiste en una enfermedad parecida a la influenza, ¿no? Es decir, para describirlo de alguna forma, una gripe muy grave, con incremento de temperatura muy alta, o sea, una fiebre muy seria, y un incremento de fluidos y de secreciones en los bronquios, en la nariz, en la garganta, con inflamación en todas estas regiones, en todas estas áreas del cuerpo, en toda esa parte del cuerpo, y que por esta razón puede derivar en una pulmonía o en una neumonía, especialmente en las personas más frágiles, niños pequeños y ancianos. De hecho, la gran mayoría de las personas que han fallecido son personas mayores, ya ancianas, incluso en los países del primer mundo, como está sucediendo en Italia, ¿no? Pero esto no significa que no es grave para las otras personas, las personas que no son ancianas. Pensemos en los jóvenes, porque, digamos, la medicina moderna puede atender y tratar a estos jóvenes y ayudarlos a sobrevivir si están en una observación médica seria durante 2 o 3 semanas. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Significa que, aunque el virus no es tan mortal como fue la peste, por ejemplo, que arrasó con 1/5 de la población europea en la Edad Media, o como
pueden ser algunas formas de gripe o de influenza, requieren una extensa cobertura médica. Y esto significa un peso económico importante. Y por eso es que es peligroso, porque, por ejemplo, en algunos hospitales italianos en el norte de Italia, donde comenzó esta peste, están considerando los médicos la posibilidad de hacer lo que se llama un triage, ¿no? ¿Y esto qué cosa significa? Significa que a las personas en los centros de emergencia, de recepción de emergencia, se las va a calificar en 3 niveles, ¿no? Puede ser simplemente 1, 2, 3, otros utilizan un código de colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo, en la cual se prioriza a las personas. ¿Y cuál es el criterio para priorizar? Aquellas personas que tienen más probabilidad de sobrevivir la enfermedad. Entonces, cuando los servicios médicos están inundados y los médicos, especialmente los que atienden emergencias, tienen que hacer un triage, en el fondo están decidiendo quiénes viven y quiénes mueren. Y esa no es una decisión que un médico quiere hacer, pero es una decisión que cuando los servicios están sobrepasados, sucede. Y por eso esto es grave, y va a ser más grave todavía en nuestros países en el tercer mundo, por el costo que puede tener mantener a la gente viva, ¿no? Entonces, por un lado, el virus no es extremadamente dañino, pero por otro lado, tiene todas estas posibles consecuencias, especialmente en los países pobres o en las regiones pobres de nuestros países. Y recientemente, una de las reflexiones más interesantes las hacía un diácono permanente aquí en la Arquidiócesis de Denver, que ha sido uno de los principales expertos en virología de la CDC, o sea, del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la oficina más importante para prevención de contagios de esta naturaleza, ¿no? Es la CDC, es conocida por sus siglas, es el Center for Disease Control. Es el organismo que en este momento está en el frente de la batalla contra el coronavirus en Estados Unidos. Uno de estos más importantes microbiólogos, una vez que se retiró, decidió seguir un buen católico practicante con sus hijos todos practicantes, uno de ellos consagrado. Él decidió retirarse y formarse para ser diácono permanente. Y una de las cosas que él cuenta es que él pensaba que ya se iba a olvidar de todos los virus y de todos los temas bacteriológicos o virales, y ahora me voy a convertir en un hombre que solamente habla de Dios, él decía. Y al año de haber sido ordenado diácono permanente, es requerido por una cantidad enorme de diócesis en los Estados Unidos en qué políticas utilizar para tratar el tema del virus a nivel de la vida de la iglesia, ¿no? Y este diácono permanente, que es un experto, como digo, de la CDC, ¿no? Se llama Robert Lanciotti, con doble T y C, Lanciotti sería en italiano, porque es de origen italiano. Él explica que el contagio se realiza exactamente igual que cualquier otra forma de influenza o de gripe, es decir, tratando de evitar el contacto no solamente con la boca, sino con las manos, porque las manos sudan, y por otro lado las manos tocan cualquier otra parte de nuestro cuerpo, incluyendo los ojos, la lengua, la boca, etc. Hay un video que es tragicómico, donde una vocera de las autoridades de salud del estado de Colorado dice, por favor, está leyendo una serie de páginas, ¿no? Donde dice, por favor, enseñen a los niños en los colegios que
primero se laven bien las manos, y lavarse bien significa lavarse bien. Usualmente no lavamos bien la parte del dorso de la mano, usualmente no lavamos bien los dedos y entre los dedos, o sea, las lavadas son muy rápidas. Y ella seguía leyendo estas descripciones de lo que había que hacer, y que por favor no se lleven las manos a alguna parte de la cara, que no tengan la costumbre de llevarse las manos a una parte de la cara. Y cuando termina de leer esta frase, para pasar a la siguiente página, lo que hace esta señora vocera es llevarse el dedo a la lengua, ¿no?, para humedecerlo y pasar la página. O sea, hasta ese punto estamos nosotros, digamos, mal acostumbrados a llevarnos las manos a cualquier lado. ¿Por qué destaco esto? Porque el diácono Lanciotti me explicaba que muchos han dicho, bueno, hay que dar la comunión solamente en la mano, y la CDC ha demostrado que la comunión en la boca o en la mano no cambia dramáticamente la forma de contagio, que hay igual de probabilidad de contagio de una forma con la otra, ¿no? Entonces, recientemente en una ciudad peruana el alcalde dijo, exíjanle a los sacerdotes que les den la comunión en la mano. Primero, no tiene por qué meterse en las políticas de la iglesia, y en segundo lugar, esa es una expresión completamente ignorante, porque como digo, o sea, la CDC ha demostrado, y esto ya lo han consultado varios obispos en los Estados Unidos, la mano es mucho más fuente de infección de lo que la gente piensa, y por eso es tan importante lavársela y que los sacerdotes den la comunión, que dan la comunión de cualquier forma, se laven bien la mano antes y se laven la mano después, ¿no?, de dar la comunión. Pero el diácono Lanciotti decía algo muy importante, y es que, hermanos, nosotros tenemos que recordar que en el fondo parte de la desesperación por la que estamos no es solamente por el riesgo real de una enfermedad de esta naturaleza, que por lo menos en el hemisferio norte muy probablemente no sobreviva el verano. Es decir, si la enfermedad es contenida de manera exitosa en los lugares donde se encuentra ahora, una vez que llegue el verano del hemisferio norte, es probable que la enfermedad decaiga y desaparezca y entre en la lista de las distintas enfermedades que existen en el mundo junto con las que ya conocemos, ¿no?, el ébola, SARS, etcétera, etcétera. Pero decía, parte del problema es que estamos viviendo en una cultura donde no estamos familiarizados con la idea de que vamos a morir, y eso tiene que ver con la descristianización de nuestra sociedad. Hermanos, vamos a morir. Si no es de SARS, si no es de coronavirus, vamos a morir de un cáncer, o vamos a morir de un ataque cardíaco, o de un accidente, o de lo que sea. Entonces, él decía, después de dar todos los datos que él conoce como uno de los grandes expertos de las enfermedades virales, y en Estados Unidos probablemente el más importante experto en dengue, ¿no?, esta enfermedad muy importante en el tercer mundo, al que dedicó toda una tesis, ¿no? Pero lo importante es entender que como cristianos tenemos que estar preparados para morir, y en consecuencia, ¿qué es más importante? Y él simplemente lo plantea como un interrogante, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Que yo no vaya a la iglesia porque tengo miedo de enfermarme, o que más bien vaya a la iglesia porque quiero ir al cielo, ¿no? ¿En qué tengo que pensar? Esta es una respuesta que cada uno tiene que responder en conciencia, personalmente, ¿no? Pero creo que es muy importante, y comparto con el diácono, y comparto con muchos otros, esta conciencia de que tenemos que reconocer que la muerte es parte de la vida, es como termina la vida, y estamos en una cultura secular que no quiere pensar en la muerte, ¿no? En la que, o sea, la palabra muerte, por lo menos en inglés, ¿no?, death, ha sido eliminada por la forma eufemística de passed away, ¿no? O sea, se fue, simplemente. Y no, morimos, no es que nos vamos, nos vamos, pero morimos principalmente. Entonces, recientemente un periódico en inglés
cubrió cómo el norte de Italia, que es la región más secularizada de Italia, donde hay menos vocaciones sacerdotales, donde han disminuido más los nacimientos, etc., es una región que ahora es el centro de la epidemia en Italia. No es tanto Roma o el sur, sino es el norte de Italia. Y de hecho hay algunas poblaciones muy importantes que son, digamos, el motor económico italiano, Génova, Milán, Torino o Turín, que están siendo puestas en cuarentena. Y que los sacerdotes son los que están cumpliendo un papel excepcional, porque la gente se ha dado cuenta que cuando viene algo tan impredecible de esta naturaleza, es el momento de pensar en Dios. Y que la cantidad de trabajo que tienen ahora los sacerdotes, incluso de personas que habían dejado de practicar la fe hace mucho tiempo, porque son invitados a que por favor bendigan las casas, bendigan las habitaciones, bendigan a los enfermos, bendigan los hospitales. Es decir, la gente recurre a Dios en estas circunstancias. Y claro, quisiéramos que nosotros fuéramos conscientes de la presencia y del amor de Dios siempre. Pero si esta situación ayuda a que las personas sean conscientes de Dios, entonces hay un bien que encontrar dentro del mal que significa esta epidemia, que no es algo que Dios quiere, ni es algo que Dios envía como un castigo. Es simplemente algo que acontece en nuestra naturaleza, en nuestra creación fallida, rota, herida por el pecado, donde existe esta enemistad entre la creación y los hombres, ¿no? En el mundo ideal los mosquitos no nos deberían picar, no deberían transmitirse enfermedades, pero no vivimos en el mundo ideal, vivimos en el mundo real. Y entonces junto con una muy buena prevención, que es propia del sentido común cristiano, recordemos también que los hombres morimos, ¿no? Y que en esta vida, sea cual sea la causa por la que vamos a morir y hay que estar adecuadamente preparados para asegurarnos que nuestra muerte es un tránsito al cielo. Que tengas un buen día.